Los sindicatos que han mantenido una histórica relación con el gobierno de Pedro Sánchez, como Comisiones Obreras, y la Unión General de Trabajadores, UGT, se han caracterizado en las últimas décadas por su afinidad política con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y en especial, con las políticas impulsadas por el propio Pedro Sánchez. Este apoyo se ha visto reflejado en diversas ocasiones, especialmente durante la aprobación de reformas y medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista. Sin embargo, a pesar de esta relación aparentemente sólida, los sindicatos comenzaron a tomar una postura más activa en los últimos meses para presionar por el rechazo a una serie de medidas contenidas en el conocido como Decreto Ómnibus, un conjunto de propuestas impulsadas por el presidente del gobierno con el objetivo de abordar diversos problemas que, según el Ejecutivo, requerían una intervención urgente. Estas medidas abarcaban una amplia variedad de temas, desde la revalorización de las pensiones hasta la cesión de propiedades del Estado a partidos regionales, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo que generó una creciente controversia tanto dentro del ámbito político como entre los ciudadanos. El decreto Ómnibus se presentó inicialmente como una propuesta integral que abordaba de manera global varios de los retos más urgentes que España enfrentaba en términos económicos y sociales. Entre las medidas más destacadas del decreto, además de la mencionada revalorización de las pensiones, se encontraba la propuesta de ceder propiedades del Estado a las administraciones autonómicas, específicamente a partidos como el PNV, lo que despertó una amplia polémica debido a su carácter aparentemente descentralizador y a la percepción de que podría tratarse de una forma de concesión política en un momento clave de la relación entre el gobierno central y las fuerzas regionalistas. Si bien el objetivo declarado por Pedro Sánchez era promover una serie de reformas que contribuyeran al bienestar social y económico del país, lo cierto es que estas medidas fueron vistas con escepticismo por diversas facciones políticas, particularmente por la oposición de derecha encabezada por el Partido Popular PP. El PP rechazó el decreto argumentando que el contenido del mismo carecía de coherencia y que al mezclar propuestas tan dispares como la revalorización de pensiones y la cesión de propiedades a partidos autonómicos, no se estaba abordando de manera efectiva los problemas reales que aquejan a los ciudadanos españoles. Esta postura generó una profunda división en el panorama político, ya que por un lado, los partidos de izquierda defendían la necesidad de estas reformas para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, mientras que por otro, la derecha consideraba que el decreto no solo era incoherente, sino que además ponía en riesgo la estabilidad política y económica del país. Esta confrontación política, en la que las dos principales fuerzas del espectro ideológico se enfrentaban de manera tajante, dio lugar a un clima de tensión que, sin duda, favoreció la movilización de los sindicatos, quienes vieron en el rechazo del Partido Popular una oportunidad para ejercer presión sobre el gobierno y tratar de fortalecer su posición en este debate. Comisiones Obreras y UGT, en su afán por involucrarse en el proceso y presionar por un rechazo total al Partido Popular y sus propuestas, decidieron convocar una serie de manifestaciones a nivel nacional. El objetivo de estas protestas era, por un lado, demostrar el apoyo popular a las medidas impulsadas por el gobierno socialista y por otro, movilizar a la ciudadanía en contra del Partido Popular, al que veían como uno de los principales obstáculos para la aprobación de este paquete de reformas. Los sindicatos, por tanto, no solo estaban luchando por la defensa del decreto, sino que también buscaban restar apoyo al PP, al que consideraban como un adversario político. De esta manera, la convocatoria de las manifestaciones se convirtió en una cuestión de máxima relevancia tanto para los sindicatos como para el propio gobierno, ya que ambos actores intentaban ganar terreno en el debate político y obtener el respaldo de la ciudadanía. No obstante, lo que comenzó como una serie de manifestaciones con el objetivo de presionar a la oposición y al mismo tiempo reforzar la legitimidad de las propuestas del gobierno, se transformó rápidamente en un fracaso rotundo para los sindicatos. La convocatoria en Madrid, por ejemplo, que se había planeado como una manifestación multitudinaria con la expectativa de reunir a miles de personas, terminó siendo un evento mucho más pequeño y sin el impacto esperado. Los organizadores, confiados en que el descontento popular con el Partido Popular sería suficiente para llenar las calles de Madrid, no lograron atraer a más que unas 200 personas. Esta escasa participación dejó en evidencia la desconexión de los sindicatos con la realidad social y política del país, así como la falta de apoyo popular a las reivindicaciones que estaban promoviendo. Mientras los organizadores intentaban movilizar a la gente en apoyo de sus propuestas, la baja asistencia demostró que la base social que los sindicatos pensaban tener no estaba dispuesta a secundar sus acciones. La Plaza Jacinto Benavente, el lugar elegido para la manifestación, también fue un reflejo de la falta de confianza de los organizadores en el éxito de la protesta.
Este espacio de tamaño reducido no solo limitó la visibilidad del evento, sino que también dejó en claro que los líderes sindicales no esperaban que la manifestación fuera a ser un éxito rotundo. De hecho, la elección de una plaza pequeña para albergar a una posible multitud fue interpretada como un indicio de que los organizadores no contaban con la participación de un gran número de personas. La falta de planificación en este sentido mostró una falta de previsión y una subestimación de la capacidad de movilización de los sindicatos. A medida que avanzaba la protesta y la asistencia continuaba siendo tan baja, la convocatoria fue perdiendo fuerza y relevancia, lo que provocó que muchos se preguntaran si los sindicatos realmente tenían la capacidad de movilizar a la ciudadanía en torno a sus propuestas. La presencia de las principales figuras de comisiones obreras y UGT, como Unai Sordo y Pepe Álvarez, tampoco logró dar el empuje esperado a la manifestación. A pesar de su reconocimiento como líderes sindicales, ni su intervención ni su presencia en la protesta fueron suficientes para atraer a una audiencia significativa. La falta de apoyo de la ciudadanía a las acciones convocadas por los sindicatos obligó a muchos a cuestionar si estas organizaciones aún mantenían el mismo poder de movilización y si realmente estaban conectando con las preocupaciones de los trabajadores y ciudadanos en general. El fracaso estrepitoso de esta convocatoria no solo dejó al descubierto las limitaciones de los sindicatos en términos de influencia política, sino que también marcó el comienzo de un cuestionamiento más profundo sobre el papel que estos actores juegan en la política española y en la lucha por los derechos de los trabajadores. La desconexión de los sindicatos con la realidad social y política del país fue tan evidente que, más que un llamado a la movilización, las manifestaciones terminaron por convertirse en una demostración de la falta de apoyo popular a sus propuestas. El lema que los sindicatos eligieron para esta movilización fue "Con los derechos de la gente no se juega", un mensaje que en su esencia intentaba posicionar a las principales organizaciones sindicales como los guardianes de los derechos fundamentales de los trabajadores y, por extensión, de toda la ciudadanía. Este eslogan reflejaba la percepción que tenían los sindicatos de las políticas que el Partido Popular estaba promoviendo, particularmente en lo que respecta al tratamiento de los derechos sociales y laborales. Según los líderes de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, UGT, el Partido Popular estaba utilizando los derechos sociales, especialmente en lo que se refiere a la protección social, como una herramienta de manipulación política. Según esta visión, el Partido Popular estaría aprovechando la necesidad de reformas y el temor de la ciudadanía a la precariedad para conseguir apoyos políticos y electorales, sin abordar los problemas estructurales que afectan a la clase trabajadora y a la economía en su conjunto. Los sindicatos, por tanto, presentaban a la oposición como un actor que no solo no ofrecía soluciones reales a los problemas de fondo, sino que también buscaba manipular y distorsionar la lucha social en favor de sus propios intereses partidistas. La narrativa que los sindicatos construyeron para justificar su movilización se basaba, principalmente, en un discurso centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores, argumentando que cualquier intento de reforma que viniera del Partido Popular estaba motivado por una pura estrategia electoral, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de los trabajadores ni la justicia social. En ese sentido, la consigna "Con los derechos de la gente no se juega" pretendía ser un llamado a la conciencia colectiva, una exhortación a la ciudadanía para que no permitiera que los derechos sociales fueran utilizados de manera tan descarada en la lucha política. Para los sindicatos, lo que estaba en juego no solo eran aspectos económicos y laborales, sino una cuestión mucho más profunda: la protección de los valores y principios que sustentan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde esta óptica, la postura del Partido Popular parecía ser percibida como una especie de mercadeo político, que instrumentalizaba la protección social para intereses propios, sin mostrar una verdadera preocupación por mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, lo que terminó siendo más sorprendente de esta movilización fue la falta total de autocrítica por parte de los sindicatos hacia las políticas implementadas por el propio gobierno socialista de Pedro Sánchez. Aunque el decreto ómnibus, que había sido promovido por el gobierno socialista, incluía una serie de medidas que, en opinión de muchos analistas, resultaban problemáticas e incoherentes entre sí, los sindicatos decidieron no cuestionar en ningún momento las decisiones del Ejecutivo de Sánchez. De hecho, no solo no se dirigieron a las medidas contenidas en el decreto desde una perspectiva crítica, sino que decidieron omitir cualquier referencia a ellas en su discurso público. Esta falta de análisis hacia las propias medidas del gobierno socialista causó sorpresa en amplios sectores de la opinión pública, ya que parecía que los sindicatos estaban evitando hacer una reflexión profunda sobre las contradicciones internas dentro del propio gobierno.
Es importante señalar que el decreto ómnibus contenía una serie de propuestas heterogéneas que, más allá de su contenido social, también abarcaban aspectos políticos y territoriales, como la cesión de un palacio al Partido Nacionalista Vasco (PNV), una medida que muchos interpretaron como un intento de comprar el apoyo de los partidos separatistas. Sin embargo, este tipo de propuestas políticas no solo fueron ignoradas por los sindicatos, sino que se eligió un enfoque que se centraba exclusivamente en atacar al Partido Popular, en un intento de construir una narrativa que los posicionara como los verdaderos defensores de los intereses de los trabajadores. Este enfoque unilateral generó varias preguntas entre los observadores y analistas políticos, porque los sindicatos, que se presentan como los defensores de los derechos laborales, no fueron más allá de la simple lucha partidista y abordaron las posibles incoherencias y los problemas que muchos veían en las políticas del gobierno de Sánchez. La ausencia de una crítica constructiva y equilibrada dejó entrever una cierta falta de voluntad por parte de los sindicatos de asumir una postura más objetiva y madura ante los retos del momento. Más aún, el hecho de que no se hiciera ninguna referencia a las medidas más polémicas del gobierno socialista, como la cesión de bienes del Estado a partidos regionalistas, evidenció que los sindicatos preferían mantener su apoyo a la administración de Sánchez, probablemente debido a sus intereses políticos y a la percepción de que a través de esta alianza, podrían asegurar ciertas conquistas en lo que respecta a los derechos laborales y sociales. El decreto ómnibus al que los sindicatos decidieron restar importancia en su discurso, era un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno socialista que abarcaban desde la revalorización de las pensiones hasta concesiones políticas a formaciones separatistas como el PNV. Mientras que la revalorización de las pensiones fue vista por muchos como una medida positiva y en línea con las demandas históricas de los sindicatos, otras partes del decreto no solo fueron vistas como poco coherentes, sino también como claramente orientadas hacia el objetivo de fortalecer el apoyo político del gobierno. La cesión de un palacio al PNV, por ejemplo, fue interpretada por gran parte de la sociedad como una concesión política que buscaba asegurar el apoyo del nacionalismo vasco, lo cual fue percibido por muchos como una medida oportunista que no respondía a las necesidades reales de la clase trabajadora. Sin embargo, en lugar de aprovechar esta situación para hacer un análisis crítico sobre el contenido del decreto y su impacto real sobre los trabajadores, los sindicatos se centraron exclusivamente en atacar al Partido Popular y en deslegitimar sus intentos de rechazar la propuesta, sin plantear un debate más amplio sobre las implicaciones políticas y sociales de la misma. La decisión de los sindicatos de no mencionar ni una sola vez las medidas de Sánchez, a pesar de las críticas que recibieron desde varios sectores, provocó una sensación de desconexión entre los intereses de los trabajadores y las acciones de las organizaciones sindicales. Al centrarse únicamente en la figura del Partido Popular y en su oposición al decreto, los sindicatos perdieron una valiosa oportunidad para cuestionar las propias políticas del gobierno y poner sobre la mesa las contradicciones inherentes a un proyecto de reformas que, a pesar de sus aspectos positivos, también contenía medidas que muchos consideraban impropias de una verdadera reforma social. En lugar de eso, los sindicatos optaron por una estrategia simplista de demonización del PP, lo que dejó la impresión de que su movilización no estaba tanto orientada a mejorar las condiciones laborales y sociales, sino más bien a mantener su alineación con el gobierno de Pedro Sánchez, lo que redujo la credibilidad de su mensaje y su capacidad para movilizar a un amplio espectro de la sociedad. Además, este enfoque político de los sindicatos también dejó en evidencia una falta de independencia en su accionar. Al alinearse tan estrechamente con el gobierno socialista, los sindicatos perdieron la posibilidad de actuar como una fuerza autónoma que defendiera de manera imparcial los intereses de los trabajadores, sin que su discurso estuviera condicionado por las dinámicas partidistas del momento. Este enfoque redujo la efectividad de su movilización y la capacidad de generar un consenso amplio en torno a las verdaderas necesidades sociales y laborales del país. En lugar de ser vistos como agentes de cambio comprometidos con la justicia social, los sindicatos terminaron siendo percibidos como meros actores políticos al servicio de un gobierno que, en lugar de hacer frente a los problemas estructurales del país, se dedicaba a mantener alianzas tácticas con partidos regionalistas para asegurar su estabilidad política. Finalmente, el hecho de que la movilización no lograra una convocatoria masiva, como se esperaba, también evidenció la falta de apoyo popular hacia los sindicatos y sus estrategias. Si bien los sindicatos pretendían movilizar a las masas con el lema, "Con los derechos de la gente no se juega", la realidad fue que la convocatoria no logró resonar con un público amplio. Esto demostró no solo la desconexión entre los sindicatos y la realidad social, sino también la falta de credibilidad de un discurso que, lejos de ser imparcial y centrado en los intereses de los trabajadores, parecía estar demasiado enfocado en la disputa política entre el gobierno y la oposición.
Este comportamiento no solo suscitó una gran cantidad de críticas dentro de ciertos sectores de la sociedad y de la política, sino que también desveló una preocupante falta de coherencia en la estrategia adoptada por los sindicatos, en particular por Comisiones Obreras, y la Unión General de Trabajadores, UGT. Mientras que estos organismos, que históricamente se han presentado como los principales defensores de los derechos de los trabajadores, insistían en su discurso sobre la necesidad de proteger los derechos sociales y laborales de la ciudadanía. Lo cierto es que no se les escuchó pronunciar una sola palabra sobre las contradicciones que existían dentro del propio decreto de Pedro Sánchez, ni sobre las incoherencias políticas que contenía. La falta de crítica constructiva hacia las políticas del gobierno socialista, a pesar de las evidentes inconsistencias en el contenido del decreto ómnibus, fue vista por muchos como una clara señal de que los sindicatos no estaban actuando con independencia ni en defensa de los intereses de los trabajadores, sino que más bien se habían alineado de manera tácita con la agenda del gobierno de Sánchez y sus aliados separatistas. Este comportamiento resultó desconcertante para un gran sector de la población que históricamente había confiado en los sindicatos como una de las principales fuerzas de oposición frente a las políticas de los gobiernos, independientemente de su color político. Para muchos, los sindicatos representaban una especie de contrapeso frente a los abusos del poder y una entidad que debía velar por los intereses de la clase trabajadora sin sucumbir a las presiones partidistas o a los intereses ajenos. Sin embargo, en este caso, la falta de autocrítica por parte de las organizaciones sindicales, sumada a su ciega adhesión al gobierno socialista, dio la sensación de que en lugar de defender los derechos de los trabajadores, los sindicatos se habían convertido en meros altavoces de las decisiones tomadas por el Ejecutivo Central. Este giro hacia una postura de alineación con el poder en lugar de ejercer una función crítica y de vigilancia, fue interpretado como una traición a los principios fundacionales de los propios sindicatos, que en su origen nacieron con el propósito de ser un baluarte frente a la explotación laboral y las decisiones políticas que no atendieran a las necesidades reales de los trabajadores. Más aún, la falta de crítica hacia las políticas del gobierno de Sánchez, en particular las que involucraban medidas claramente contradictorias, como la revalorización de las pensiones y la concesión de propiedades del Estado a partidos regionalistas como el PNV, reflejaba un notable cambio de enfoque en los sindicatos. En lugar de aprovechar su influencia para exigir una reforma más coherente, que realmente respondiera a las necesidades de los trabajadores y a la cohesión social, los sindicatos optaron por un silencio incómodo respecto a los puntos más controvertidos del decreto. De hecho, muchos analistas y observadores políticos señalaron que los sindicatos, al no cuestionar abiertamente las contradicciones dentro del propio gobierno, se limitaban a proteger su relación con el PSOE y sus aliados, lo que a la larga debilitaba su imagen como defensores imparciales de los derechos laborales. Este viraje en la postura de los sindicatos también se reflejó en la falta de repercusión de las manifestaciones que convocaron para rechazar las políticas del Partido Popular. A pesar de la retórica beligerante con la que se anunciaban, los actos no lograron despertar el interés ni la participación que se había anticipado. El fracaso estrepitoso de la manifestación en Madrid, que originalmente se había proyectado como un evento de gran magnitud, no fue un hecho aislado. En la capital, la convocatoria solo logró reunir a unas 200 personas, lo que contrastaba drásticamente con las expectativas previas. En lugar de convertirse en una muestra de fuerza sindical y de movilización popular, la protesta terminó siendo un acto reducido que no consiguió generar el impacto esperado. De hecho, la imagen que dejó la manifestación fue, en muchos aspectos, la de un evento fallido, con más banderas sindicales que manifestantes en las calles. La baja asistencia a la protesta en Madrid puso en evidencia una profunda desconexión entre los sindicatos y la ciudadanía, una desconexión que reflejaba la escasa resonancia de su mensaje y el creciente desapego de la gente con respecto a las movilizaciones sindicales. Esta desconexión entre los sindicatos y la realidad social también quedó patente en otras ciudades del país, particularmente en Barcelona. En la capital catalana, la convocatoria también resultó en un fracaso rotundo. Según los informes de la Guardia Urbana, apenas se congregaron unas 300 personas, un número muy por debajo de lo esperado, que confirmaba que la respuesta de la ciudadanía a la movilización sindical era, en términos generales, mínima. La falta de apoyo fue tan evidente que la manifestación en Barcelona dejó una imagen desoladora, con más banderas sindicales ondeando en el aire que personas realmente participando en la protesta. Este escenario contrastaba de manera significativa con la narrativa que los sindicatos habían tratado de construir en los días previos al evento, en la que se hablaba de una movilización masiva que representaría un fuerte rechazo a las políticas del Partido Popular.
El fracaso de la manifestación en Barcelona, al igual que el de Madrid, no pasó desapercibido para los medios de comunicación y los analistas políticos, que empezaron a cuestionar la capacidad de los sindicatos para seguir siendo una fuerza de movilización efectiva en la sociedad española. A pesar de los esfuerzos de algunos líderes políticos de izquierda, como Oriol Junqueras de ERC y David Cid de los Comunes, quienes intentaron dar algo de visibilidad al evento participando en la protesta, su presencia no logró insuflar vida a la manifestación ni aumentar significativamente la asistencia. Muchos observadores señalaron que la participación de estos dirigentes parecía más una estrategia para capitalizar el evento y darlo a conocer a través de sus redes sociales y medios de comunicación, que una verdadera preocupación por los temas que se estaban tratando en la movilización. La falta de apoyo popular, unida a la percepción de que la protesta estaba siendo utilizada como una herramienta política más que como un acto de reivindicación genuina de los derechos de los trabajadores, hizo que la manifestación en Barcelona también quedara reducida a un fracaso en términos de impacto y relevancia política. En conclusión, tanto el fracaso de las manifestaciones como la falta de crítica hacia las contradicciones en las políticas del gobierno socialista dejaron en evidencia una desconexión alarmante entre los sindicatos y la sociedad. Lo que comenzó como una lucha por los derechos de los trabajadores terminó convirtiéndose en un intento fallido de movilización, con una participación limitada y una serie de preguntas sin respuesta sobre la verdadera independencia y los intereses de las organizaciones sindicales. La falta de autocrítica y de propuestas claras sobre cómo mejorar las políticas públicas en beneficio de los trabajadores solo sirvió para reforzar la percepción de que los sindicatos habían dejado de ser una fuerza crítica y transformadora para convertirse en actores subordinados al poder político, distantes de las verdaderas necesidades de la clase trabajadora y desconectados de las aspiraciones de la sociedad. Este fracaso estrepitoso no hace más que resaltar la creciente desconexión de los sindicatos con las preocupaciones reales de la sociedad y su incapacidad para movilizar a las masas en torno a sus causas, algo que en el pasado era una de sus principales fortalezas. Lo que en tiempos anteriores hubiera sido una manifestación con miles de participantes, un evento lleno de energía y reivindicación, hoy en día parece ser solo un acto de simbolismo vacío, un intento de seguir adelante con una tradición de protesta que ya no conecta con la realidad de los trabajadores. La falta de apoyo generalizado a las convocatorias de comisiones obreras y UGT demuestra que los trabajadores, en su mayoría, ya no se sienten representados por estos sindicatos. Los mismos sindicatos que antaño fueron considerados los defensores incuestionables de los derechos laborales hoy se encuentran enfrentando una crisis de legitimidad y respaldo popular. En lugar de ser los campeones de los intereses obreros, los sindicatos han optado por alinearse con el gobierno socialista y sus aliados separatistas, lo que ha generado una gran desconfianza entre la población, que ya no ve en ellos la fuerza de oposición que una vez fueron. Este giro hacia una postura más favorable al poder establecido ha generado una ruptura con las bases tradicionales de los sindicatos, aquellas mismas bases que durante décadas los vieron como la voz que luchaba por mejorar las condiciones laborales y sociales. El desinterés de los trabajadores por participar en las movilizaciones no es solo una señal de desafección, sino también un reflejo de la frustración que sienten al ver cómo los sindicatos se han alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los ciudadanos en su vida diaria. En lugar de convertirse en los defensores de sus derechos, como lo hicieron en épocas pasadas, los sindicatos parecen haber dejado atrás su función crítica y se han sumido en un enfoque político que busca acercarse más al gobierno de turno que a las necesidades de sus afiliados. Lo que está ocurriendo con comisiones obreras y UGT es, en definitiva, una muestra más de cómo la política se ha infiltrado en las organizaciones sindicales, que en lugar de ser el contrapeso necesario al poder político, se han transformado en instrumentos al servicio de ciertos intereses políticos. En lugar de mantenerse como una fuerza independiente y movilizadora, que cuestiona las políticas gubernamentales cuando éstas no benefician a los trabajadores, los sindicatos se han convertido en actores más del sistema político, alineados con los intereses de ciertos sectores del poder. Estos sindicatos que antaño luchaban por la justicia social, la igualdad y los derechos laborales, hoy en día parecen más enfocados en apoyar las políticas del gobierno socialista y sus aliados separatistas que en defender los derechos de los trabajadores que alguna vez los sustentaron. Este cambio de orientación no solo ha debilitado su credibilidad, sino que ha puesto en evidencia su desconexión con las verdaderas necesidades de la sociedad y la clase trabajadora. Lo que antes eran luchas por salarios dignos, mejores condiciones laborales y una verdadera justicia social, hoy parece haber quedado eclipsado por una política que se enfoca más en intereses partidistas y menos en las demandas genuinas de los trabajadores.
La respuesta a las convocatorias sindicales se ha ido desinflando con el tiempo, dejando claro que la base de apoyo que los sindicatos habían construido a lo largo de los años está disminuyendo de manera alarmante. Además, la percepción de que los sindicatos han perdido su función crítica ante el poder político solo ha contribuido a una creciente desconfianza hacia estas organizaciones, que ahora son vistas por muchos como actores subordinados al sistema político en lugar de ser los defensores de los intereses obreros. La falta de dirección clara, sumada a la falta de propuestas concretas que aborden las cuestiones que realmente preocupan a los trabajadores, ha llevado a que los sindicatos pierdan el rumbo y, con ello, el apoyo popular que alguna vez tuvieron. La pregunta que queda es si Comisiones Obreras y UGT lograrán reconectar con la ciudadanía, volviendo a ser aquellos baluartes de lucha social y de defensa de los derechos de los trabajadores, o si seguirán siendo, como se ha visto recientemente, simples instrumentos al servicio de ciertos intereses políticos, perdiendo así su legitimidad y su razón de ser como organizaciones que representan a la clase trabajadora.